Bueno, para todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a a esta charla que tendremos hoy en nuestro acostumbrado seminario de filosofía de las matemáticas eh, de nuestro programa de matemáticas. Para nosotros, para mí particularmente, es un placer en este espacio poder darle la bienvenida al doctor Jeremy Reyes. Es un médico de profesión y estudiante también del programa de matemáticas de nuestra universidad. Eh, el doctor Jeremy tiene una pasión muy interesante por un juego que es el tema de hoy, que vamos a trabajar más allá. El título de esta charla es más allá del juego, ajedrez y matemáticas en la historia. Así que, doctor Jeremy, muy bienvenido a este espacio. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y como siempre tenemos, digamos, en nuestra dinámica, escuchar la charla, el conversatorio del doctor y podemos ir haciendo preguntas en el chat o podemos eh, desactivar el micrófono y poder hacer las preguntas directamente una vez él haya terminado con su charla. Así que, doctor, bienvenido y cuando... Bueno, muy buenas tardes para todos. De entrada, profesora Caro y a todo el grupo de docentes, estudiantes, muchas gracias por conectarse a asistir. Doy de verdad, digamos, estoy muy contento y les doy los agradecimientos por la oportunidad de conversar eh, sobre una pasión realmente de vida, ¿sí? Y es pues el vínculo entre el ajedrez y las matemáticas. Sí necesito que me comenten en el momento que vean mi presentación, por favor. Sí, ¿Ahí la están viendo? sí, Sí, veo fin señora. y las piezas. Sí, listo, perfecto. Bueno, yo les quiero hacer una contextualización, tanto personal como desde el punto de vista, digamos, del grupo de interés que estamos conformando en este momento en la universidad y específicamente liderada por el Departamento de Matemáticas. Ustedes creo que todos tienen muy presente digamos, la cercanía conceptual, disciplinaria entre el ajedrez y las matemáticas, es gigantesca. La perspectiva se puede tomar desde cualquier arista, desde la arista histórica, desde la arista eh, deportiva, desde la arista artística, incluso desde la arista literaria, ¿sí? Yo les cuento adicionalmente que, pues, además de ese interés particular por el ajedrez, la relación y el vínculo con el mundo matemático, digamos, lo he vivido desde mi infancia y, por supuesto, son dos pasiones que nunca, pues, he dejado que se desvinculen de mi día a día. Em, ya, digamos, siendo un poco más, digamos, aterrizados al contexto académico, con la profe Caro, digamos, en múltiples conversaciones, hemos revisado varios aspectos, digamos, llamémoslo como puntos a tener en cuenta respecto al desarrollo de algunas líneas de profundización y de algunas líneas de investigación dentro del departamento. Desde mi perspectiva médica, inicialmente, y aún pues persisto con ese tipo de proyectos, me ha llamado mucho la atención el tema de modelamientos matemáticos en el mundo del cáncer, ¿sí? Específicamente leucemias. Todavía, digamos, tengo ese interés, pero pues ya le he dado, digamos, cabida a otras áreas, como desde el punto de vista de investigación, como es el tema de teoría de juegos y contextualizado, por supuesto, con el rey de los juegos, que es el ajedrez. Entonces, ese es como para que ustedes tengan, digamos, una aproximación de qué es lo que estamos buscando. Esto es un punto de partida, ¿sí? Pero ya más adelante les voy a contar qué se ha desarrollado hasta el momento. Ya hemos dado unos primeros pasos que yo visualizo como un proyecto multidisciplinario, un proyecto transversal a la universidad, un proyecto completamente constructivista, ¿sí? Alineado a las políticas y filosofías de la Universidad del Bosque, y un proyecto que quisiera dejar como, o más que dejar, que quisiera proyectar como un legado propio a la institución. Entonces, adicionalmente este logo digamos, lo formalicé incluso en el grupo que tenemos de WhatsApp,
hace relativamente poco, el Día de las Matemáticas, ¿sí? Haciendo, pues, por supuesto, alusión de la importancia de esa intersección. Mi segunda diapositiva es esta. Cuando en un momento dado yo empiezo a pensar, bueno, ¿yo qué puedo aportar? ¿Qué puedo aportar como docente? ¿Qué puedo aportar como estudiante a este mundo que me apasiona? Y son muchas cosas. Empiezan a encontrar una cantidad de barreras, barreras como es que es un juego complejo, es que es un juego difícil de entender, es que a veces se vuelve aburrido porque dura uno mucho tiempo sentado, es que esos movimientos son como extraños. Estos son solo algunas de las respuestas de pronto que me dan y cuando, digamos, uno intenta, en cierto modo, motivar especialmente a los chicos, por ejemplo, en el contexto médico, a aprender ese tipo de juegos, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, si uno hace el paralelo con el mundo de la educación, o incluso aterricémonos de una vez al mundo matemático, son las mismas muchas veces, llamémoslo tabús o digamos problemáticas que tenemos sociales cuando queremos impulsar, digamos, el conocimiento y las aptitudes en este tipo de disciplinas. Es que es difícil, es que no se entiende, es que yo no nací para eso, es que eso es como si a mi papá, a mi mamá le pareció complejo, pues a mí también, para mí también va a ser complejo. Una cantidad de, reitero, tabús y mitos que considero que la universidad y el contexto académico tiene una responsabilidad muy, muy grande en tratar de eh, si no romper los mitos, por lo menos hacer un contrapeso. Y creo que parte, digamos, de esa percepción y esa intención motivacional el día de hoy, pues la llevó ustedes como docentes. Aquí hay en este momento reunidos docentes supremamente importantes del mundo de las matemáticas, del mundo de las ciencias, ¿sí? Pero también están personas que están en su proceso de formación y pues que dejemos de pronto esa pequeña semilla, maravilloso. Entonces, así, esto en cierto modo lo que están mostrando es que puede que seamos un pequeño peón en este momento, pero podemos absolutamente contra todas las barreras que nosotros realmente deseamos eh, resolver, ¿sí? Sobrepasar. En términos de historia del ajedrez, espero que se hayan visto el video. Les envié un video muy sencillo, muy cortico, ¿sí? Sobre, digamos, eso es de TED Academy, sobre un poco un resumen de la dinámica de la historia del ajedrez. Bueno, eso nos sirve para empezar a contextualizar acá algunos aspectos. Yo les cuento algo, digamos, más a modo de curiosidad. Y pues como ustedes ya les comenté, el tema me apasiona, me gusta. Empecé a hacer diapositivas y a organizar unas que tenía de algunas otras charlas, etcétera. Cuando es que me doy cuenta, ¿no? Como así que tengo 250 diapositivas. Eso es porque considero que el tiempo definitivamente uno pierde la percepción cuando, cuando digamos, ingresa al mundo de una pasión. Y eso creo que a todos ustedes les ha pasado. Entonces, claro, hoy le digo, profe Caro, tenemos un problema, tengo 250 diapositivas. No, estuvo por colgarme el teléfono y me dijo, no, pero por nada del mundo puedes colocar tantas diapositivas. Por supuesto, la reunión tenemos un tiempo finito. Pero por eso mismo también quise que ustedes ahondaran por propia cuenta en el video, ¿sí? Ver el video, 5 minutos. Y lo que realmente muestra el video es la importancia histórica que ha tenido el ajedrez en la cultura, ¿sí? En la sociedad, ¿sí? Ustedes ven, por ejemplo, en el video que el ajedrez y más bien algunos juegos, llamémoslo así, similares al ajedrez, ¿sí? Que lo antecedieron, fueron fundamentales en procesos incluso relacionados a la consolidación de imperio. El imperio Persia fue un imperio fundamental incluso en la difusión del ajedrez, con todo ahí les cuentan un poco sobre la ruta de la seda, ¿sí? Posteriormente también les muestran el panorama de lo que fue el ajedrez como epicentro en la Guerra Fría. O sea, ustedes
incluso ahorita les voy a mostrar, hay una película dedicada a este tema específico, cuál fue el rol del ajedrez como deporte, ¿sí? En el contexto de esa cortina de hierro en la posguerra, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, fue clave. Y hay una historia muy bonita, muy interesante, como les dije, se llevó al cine y considero que vale la pena que ustedes vean esa película, les va a encantar. Entonces, en tema de ajedrez, historia hay mucho, ¿sí? Y por supuesto en su correlación y su cercanía con las matemáticas. Aquí solo les quiero contar que hubo bastantes juegos similares, bastantes aproximaciones a lo que conocemos hoy en día, incluso, pues, digamos, el placer histórico, esa preponderancia histórica se la dieron a la India, pero ya desde los griegos teníamos, digamos, eh, un tipo, digamos, de aproximación a lo que tenemos hoy como juego moderno. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en algunas pinturas, ¿sí? De esta época, estamos hablando de los egipcios, imagínense, o sea, supremamente antiguo. Entonces, ¿qué será? Y ahí les voy dejando la pregunta, ¿qué es lo llamativo del ajedrez? ¿Por qué el ajedrez ha perdurado tanto? ¿Por qué el ajedrez ha sido tan relevante en la historia? ¿Sí? ¿Qué lo hace especial? Ya vamos viendo a ver si de pronto damos algunas luces sobre esta respuesta. El auge del ajedrez realmente lo tenemos a nivel del medioevo, ¿sí? Y ustedes ven aquí una de las pinturas, pues digamos, una de las muchas pinturas que tenemos, donde muestran ese papel protagónico del ajedrez relacionado, por ejemplo, con la reunión de personas, con la socialización, algo tan fundamental en el ser humano. Bueno, eh, perdón, acá se me pasó esa diapositiva, pero bueno, vamos a ver que en la época de la Edad Media empieza a florecer ya el ajedrez como lo conocemos hoy en día, ¿sí? Como una guerra intelectual entre dos imperios donde tenemos cada uno unas piezas fundamentales y ustedes se van a dar cuenta, algo que me encanta del video que les envié, es cómo muestra el poder que toma la mujer en la Edad Media respecto a las decisiones. Y leyendo y revisando algunos documentos históricos, se nota, digamos, ese papel protagónico y adicionalmente, cómo muchas veces el rey literalmente se dedicaba era a, entre comillas, a dar los direccionamientos que muchas veces su esposa, con una mejor lucidez, con una mejor visión de los parámetros y la organización administrativa del gobierno, podía indicar. O sea, eso es algo súper interesante. Entonces, el tema de que yo en mi casa hago caso, eso aplica como de hace mucho. Eh, Esta es una persona que a mí personalmente sí me apasionó desde niño, Kino, un amante del ajedrez, y tiene también su historia. Argentina en la posguerra fue un epicentro de migración, o sea, un epicentro que recibió mucho migrante, especialmente de esas zonas del, de- de- del, del noreste, ¿sí? Europeo, ¿sí? Que pues estaban sufriendo obviamente estas implicaciones de la guerra. Y llegó mucha persona de Polonia, llegó mucha persona de Noruega y llegó Miguel Najdorf. ¿Mm? Najdorf, digamos, se nacionalizó argentino y en cierto modo ese impulso que tuvo Argentina con el ajedrez, ¿sí? Al punto que les cuento, ahí me adelanto un poquito a un tema educativo que les voy a mostrar más adelante. Argentina empieza a implementar un modelo similar al que tenían los europeos, especialmente en la Unión Soviética, ¿sí? Y digamos en esa región eh, occi- eh, oriental, ¿sí? De, de Europa, y empieza a implementar, digamos, el ajedrez como parte de la práctica, ¿sí? Parte de las asignaturas que tienen los chicos en la escuela primaria y secundaria, algo que pues ya se venía trabajando como les cuento, en gran parte de Europa. Hoy en día les boto un dato súper interesante, es que casi el 90% de los programas en España tienen el ajedrez como asignatura, ¿sí? Y en algunos no es selectiva, en algunas es una asignatura
obligatoria para los estudiantes de tanto de primaria como de bachillerato. Eso hace que, por supuesto, ya se estén convirtiendo en potencias mundiales en este deporte. Pero bueno, Kino, pues como les comento, un amante, ustedes ven, el que le guste Mafalda, se van a encontrar en múltiples, digamos, de sus historietas al ajedrez como un juego fundamental para la entretención, pero no solo eso, sino para el desarrollo de muchas de las capacidades intelectuales del ser humano, y especialmente los chicos. El ajedrez lo van a encontrar en todo. Woody Allen, otro amante del ajedrez, ¿sí? Leyendo la historia, la biografía de Woody Allen, quería ser incluso ajedrecista, pero pues no, en lo que hizo en el cine, pues es uno de los grandes y pues nos trae un legado muy, muy interesante. Pero siendo más cercanos, des en cuenta que Harry Potter tiene, digamos, el ajedrez en varias de sus películas como no solo un juego del mundo del medioevo, de los castillos, ¿sí? de Gryffindor, ¿sí? Sino también como un digamos, un momento, un episodio de la vida misma, ¿sí? Y me adelanto un libro que les voy a contar ahorita y que tenemos acá un invitado importante que nos va a platicar México y nos va a hablar sobre ese libro, sobre la vida y el ajedrez, ¿sí? Todo, 2 minuticos. Pero aquí en esta película, o en varios de los episodios, tratan de mostrar las implicaciones incluso del día a día que tiene el ajedrez, perdón, que tienen las personas y las visualizan, las plasman, hacen un tipo de analogía a lo que realmente vivimos en el mundo de los escaques, como se le llama al mundo de los cuadraditos en este juego, los escaques. O el mundo de Kaisa, así lo van a encontrar, que es la diosa del ajedrez. Entonces, den en cuenta que aquí literatura hay mucha, hay mucho, hay temas de cine, hay temas sociales, culturales, o sea, es gigante. Esto, el día de hoy, pues yo les cuento, esto realmente es un abrebocas para que potenciemos esta propuesta de investigación en el mundo de las matemáticas, el ajedrez y la teoría de juegos, pero de aquí podemos sacar absolutamente todo. Como les comento, podemos hablar de cine y ajedrez, podemos hablar de ajedrez, matemáticas y literatura, todo lo que ustedes quieran. Acá les traigo como unos tipsillos para que se vayan motivando a lo que viene después. La autora, profe Caro, son 2 horas, ¿no? Las que tengo, ¿no? ¿Me dijo? ¿O solo una? Bueno, aquí tenemos entonces una recomendación. Esta película simboliza lo que pasó en la Guerra Fría. En la Guerra Fría, cuando ese imperio ruso, desde el punto de vista del deporte en ajedrez, era tan sólido, todos los campeones mundiales eran rusos, llega una persona norteamericana que literalmente solo eh, destruye ese imperio, ¿sí? Se corona campeón mundial, él fue Bobby Fischer, ¿sí? Y ha sido incluso un personaje que ha dado para cantidad de obras escritas, cinematográficas, porque es algo que no se ve ni siquiera en todas las épocas, es algo inusual, es la destrucción de un paradigma, ¿sí? En un espacio del tiempo relativamente corto, en donde llega alguien y definitivamente cambia la posición geopolítica. Y esa posición geopolítica, miren, yo solo les cuento ahí un datico para que le echen una miradita. ¿Sí? Los rusos cuando ven que empiezan a perder con este personaje, empiezan a decir, oye, ven, un momento, nosotros no podemos perder en el ajedrez nuestro deporte ciencia, nuestro deporte nacional, ¿sí? Con un norteamericano, si estamos en guerra, sí, en cierto modo en una guerra, en una guerra que pues, es lo que llamamos la Guerra Fría, tan cruda, pero tan silente a la vez. Entonces, eso fue terrible, les voy contando. Jugador que perdía, y les doy solo uno de los muchos que perdieron con Bobby Fischer, y fue Taimanov, y jugador que perdía, era un jugador que casi que le quitaban todos los derechos sociales, pasaba al, mejor dicho, a una posición, ¿sí? Social supremamente baja, era discriminado, o sea, había una política totalmente cruda
cuando un jugador ruso perdía con un extranjero, ¿sí? En cierto modo ellos veían como, oye, estamos en el cielo del ajedrez, nosotros somos los que dominamos el ajedrez, ¿cómo puede llegar alguien acá externo a destruirnos ese imperio? Pues sí, eso pasó, fue muy duro y pues eso también ayudó a que cambiara un poco esa geopolítica del ajedrez. Bueno, pero la reina del mundo del cine definitivamente viene siendo esta miniserie totalmente recomendada. Hay que verla, por supuesto, con un ojo crítico. Y es Queen Gambit, ¿sí? Gambito de dama. Aquí incluso revisando unas cifras, se considera en este momento una de las series más vistas en la historia de Netflix, ¿sí? Yo no soy pues tampoco tan el amante de Netflix, pero por lo menos esta me la vi completa y crean que es muy interesante. Es en cierto modo una analogía de lo que pasó con Bobby Fischer, pero personificado en una mujer. Entonces, totalmente recomendada. Pero bueno, vamos más allá. ¿Crees que es posible el aprendizaje matemático mediante juegos? Pues ese es un sí rotundo desde hace muchos, muchos años. Se ha investigado lo que hay de literatura en este momento, en esa intersección tan bonita como es el ajedrez y las matemáticas. Es algo grandioso, es algo, eh, les digo, apasionante, pero adicionalmente es algo extenso, ¿sí? Es una literatura robusta, ¿sí? Así como recomendación, acuérdense que hoy es día de tips, hoy me toca los tips porque no puedo durar mucho con algún tema. Pero León Tos García es una persona que ha trabajado mucho, él es, bueno, además de ajedrecista, en alguna época con un buen escalafón, él se dedicó a promocionar desde el punto de vista educativo el ajedrez. Este es un libro hermoso, se lo recomiendo a todos. Es un libro muy bonito donde enseña, en cierto modo, la importancia de que el ajedrez se fomente en todas las esferas de la vida, a todas las edades y especialmente a nivel educativo, en las áreas de formación, en este caso las escuelas, ¿sí? Muy bonito. Hay otros, digamos, libros y estrategias, son muchas las que se han encontrado por supuesto, todos los idiomas, ¿sí? Pero, por ejemplo, aquí los españoles incluso crearon como un grupo de interés en educación y ajedrez y matemáticas, ¿sí? O sea, el fundamento de ellos es, oye, espérate, nosotros podemos enseñar muchos de esos conceptos que a veces parecen un poco abstractos, densos, mediante el juego. Y qué mejor que una estrategia, digamos, lúdica como es el ajedrez. Y realmente, como dice en uno de los capítulos de este libro, es en cierto modo matar dos pájaros de un tiro, algo que nosotros aquí comúnmente decimos con expresiones similares, y es, oye, estamos promocionando un juego, pero un juego que a su vez ayuda en temas de juicio, en temas de pensamiento crítico, en temas de memoria, y bueno, y les cuento, y no solo temas intelectuales, el ajedrez también ayuda en aspectos relacionados incluso de convivencia social, solo por darles así un dato de cóctel, ¿sí? Y es hace como 2 años, un jugador, se llama Tibiakov, ¿sí? De Bulgaria, simplemente no quiso darle la mano al expresidente de la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, ¿sí? En un encuentro, digamos, deportivo, ¿sí? Es obligatorio saludar al contrincante con el que uno juega. Y por X motivo, un tema realmente más político dentro de la FIDE, él no quiso darle la mano. Y eso se castigó tan duro en el sentido de que Tibia Cup fue despedido literalmente del evento y fue un evento, digamos, supremamente importante. Entonces, aspectos como ese, aspectos como, oye, espérate, si yo toco una pieza, una de las normas básicas en el ajedrez, si yo toco una pieza la debo mover. Ustedes vieran a un niño, ¿sí? ¿Cómo le puede ayudar desde el punto de vista de su formación ese, ese, ese punto? O sea, ese aprendizaje. Oye, si tú te comprometes a que vas a hacer la tarea, debes hacerla. Si tú te comprometes a que vas a crear un proyecto, debes hacerlo. No toques una pieza a menos que tú hayas proyectado que lo vas a hacer. ¿Sí? Son enseñanzas de las múltiples que realmente el juego eh, le deja en el día a día.
Y por supuesto, en matemáticas, ni qué decir, ¿sí? De entrada, absolutamente, digamos, las matemáticas han estado involucradas, incluso desde el punto de vista de investigación, en varias áreas, en varias ramas de esta noble ciencia, ¿sí? Ramas como, por ejemplo, bueno, teoría de juegos, por supuesto, como lo comenté previamente, pero ramas como la estadística, ramas como la probabilidad, ramas como la teoría de grafos, ¿sí? Incluso aspectos relacionados con teoría de conjuntos. Hay una charla que también tengo montada, ojalá la profe Caro me dé la posibilidad en un momento dado de ofrecerla y la revisemos, y está relacionada ya específicamente en temas de desarrollo matemático, ¿sí? Y ajedrez. Y les voy contando ahí que la charla se empieza con el proceso, digamos, de desarrollo conceptual que hizo Cermelo, ¿sí? Uno de los grandes en teoría de conjuntos, y ajedrez. Y les voy contando que ya tenemos incluso teoremas. Hay el teorema número 1, se llama así, en teoría de juegos, se los dejo de tarea. Vamos a ver sin que lo busquen, ¿no, Cristian? Sin buscarlo ahí en internet. Entonces, pero el teorema número 1 en teoría de juegos tiene que ver con el ajedrez, ¿sí? Vamos a ver si me lo cuentan ahorita al final, a ver, ¿sí? Y eso lo postuló Cermelo. Entonces, esa es toda una, por supuesto, un, todo un proceso de pensamiento y toda una revisión gigantesca sobre lo que ha sido el ajedrez en el desarrollo de la matemática, incluso a nivel histórico. Pero, como les dije, hoy pues no tenemos esa posibilidad de ahondar, ¿sí? De profundizar tanto en estos temas. Pero libros hay muchos, este creo que todos lo conocen, ¿sí? Hay muchos otros que han venido trabajando este tema, algunos de una forma simpática, cierto modo un poco simple, pero otros con unas teorías mucho más profundas. A propósito, les cuento, y algo que habíamos comentado en el grupo, un matemático en este momento de Cambridge, ¿sí? Se ganó un premio importantísimo porque, digamos, en cierto modo postuló un algoritmo para el movimiento del caballo, ¿sí? De forma no repetitiva en las 64 casillas. Entonces, un problema matemático que en ocasiones parece trivial, realmente puede ser incluso elevado a niveles de problemas matemáticos que aportan realmente al desarrollo de esta disciplina. Táctica y estrategia, pues ustedes lo van a encontrar en absolutamente todo. Uno habla, por ejemplo, tenemos a un estudiante de, él es de Derecho, y él nos decía en una reunión, no, es que el ajedrez en el tema de Derecho, ¿sí? Es clave, o sea, nosotros necesitamos, ¿sí? Esa estrategia, saber cómo realmente estructuramos el pensamiento de la persona que va a defender un proceso, o sea, súper interesante. Yo realmente ese día aprendí por ese aspecto, porque la verdad no tenía ni idea. Y eso es lo rico de estos grupos, que podemos aprender todos absolutamente en ese ámbito académico y en ese ámbito donde compartimos nuestras experiencias. Pero entonces, ya para, digamos, comentarles un poco más del aspecto histórico y deportivo, ya les conté que la Unión Soviética, pues definitivamente fortaleció, invirtió mucho dinero en crear escuelas de ajedrez en toda la Unión Soviética, en fortalecer, digamos, la estructura académica, conceptual y la red de conocimiento en ajedrez, ¿sí? Y eso pues lo hemos visto en todos los países, incluso aquí en Colombia tenemos escuelas de ajedrez, tenemos colegios que tienen el ajedrez como una de sus asignaturas, ¿sí? Y algunos de los muchachos pueden incluso vincularse al mundo deportivo si lo desean. Entonces, otro aspecto, bueno, aquí les, digamos, estamos revisando, digamos, múltiples relaciones entre el ajedrez y las matemáticas, pero por ejemplo, el ajedrez siempre se ha relacionado con la genialidad, las matemáticas, al igual que las matemáticas, ¿sí? Y hay muchos documentales donde muestran estos chicos de una muy corta edad jugando ajedrez mejor que absolutamente gran parte de los maestros. ¿Cómo lo hacen? Oye, entonces la genialidad, ¿sí se nace con la genialidad? ¿Sí? ¿O se crea? Eso siempre es una pregunta en muchos ámbitos y una pregunta que realmente, pues hoy en día, hasta, creo que la mayoría estamos más en la postura de que todo, que es un proceso que se crea más que se nace, pero hay mucho trabajo de investigación por detrás.
Les recomiendo, pues este es digamos, unos apartes de un video muy interesante de Versatium sobre lo que es la habilidad, ¿sí? Y de cómo uno se vuelve experto. Yo en el grupo que tenemos les compartí y les he hablado mucho de este trabajo. Este trabajo se llama así, la percepción en ajedrez. Pues aquí está, esa es la traducción, ¿sí? Chess Perception, de William Chase y Herbert Simon. Esto es un trabajo, miren, les cuento, de 1973, perdón, del 71, lo que pasa es que está ya la publicación, pero es un trabajo que les puedo decir, cambió en parte la percepción que tenemos sobre temas como la educación, cómo realmente nosotros aprendemos. Y esto nació, les cuento, del ajedrez. Este es un experimento donde, ya se los voy a contar paso a paso, eh, evalúan realmente cuál es la diferencia conceptual de pensamiento entre un maestro, alguien experto, se llama categoría A, y alguien que es principiante. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Qué hace al experto ser experto? ¿Sí? ¿Qué lo hace? ¿Será el tiempo que practica? ¿Qué hace que se vuelva experto? Y yo bueno, aquí les cuento, eso sí es más para niveles, un tema más histórico. Este es el proyecto original, ¿sí? De Harvard y de Chase, perdón, y Simon, del 71, y luego fue la publicación. Pero este es, digamos, el artículo original. Incluso en esa época tenían que sacarle una copia. Aquí ven que esto me lo encontré hace relativamente poco, pareció espectacular porque para mí es una joya del pensamiento este estudio. Y miren, ¿cómo fue el método? Participaron 3 jugadores de ajedrez, un maestro, un jugador de clase A y un principiante. Y como, pues, digamos, como sujetos de estudio. ¿Y qué hacían? Entonces, generaban unos estímulos relacionados con ajedrez y seleccionaban, digamos, unas partidas, unos libros y unas posiciones. Entonces, miren lo que hacen. Ponen esta posición, ¿sí? Está por ahí Santiago o Cristian. ¿Sí están conectados? Sí, profe. Listo, Cristian. Entonces, toma esta posición. Tienes 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Y esto lo hacían con el maestro, con el principiante, perdón, con categoría A, que es alguien, digamos, de élite también, pero no nivel maestro, y con el principiante. Ahora, Cristian, de eso que mostré, dime cuáles piezas te acuerdas. Me acuerdo de la posición de las damas de un ¿Dónde caballo. está la dama blanca? La dama blanca estaba en B3, si no Muy estoy mal. bien. La dama negra, Estaba en D7. ¿seguro? Córrela un poquito más a la derecha. En Ah, E7. en E7. Sí, el caballo negro. ¿Cuántos caballos habían? Uy, no me acuerdo. Me acuerdo que había uno en B8. Había uno en B8, otro en caballo F6. ¿Dónde está el rey negro? Em, Creo que estaba en G, En G. G8. Listo. Entonces, gracias, Cristian. Dale. Este es un experimento y un trabajo que incluso se puede realizar en el mismo departamento de matemáticas, lo podemos hacer. Yo quiero llevarlo a hacer este mismo proceso, hacer una réplica de este proyecto investigativo que me parece súper interesante. Además que la gente se motiva mucho porque se vuelve como un reto. Oye, espérate, yo debo acordarme dónde están ubicadas las piezas. Y eso hicieron con el maestro. El maestro que respondió dijo, mira, yo me acuerdo de todas estas, ¿sí? Ahí hay cuántas, 3, 6, 7, 8, 3, 6, 9, 11, 13, 15, 16, ¿sí? Mientras que el jugador de clase A se acordaba de estas 3, 6, 7, 8, son menos. Y el principiante solo de estas 4. Esto fue más o menos lo que se realizó, digamos, en esa primera fase. Ahora les voy a mostrar. Esa primera fase, por ejemplo, con este tablero, ¿sí? Lo que estaba, digamos, evidenciando es que habían unas relaciones. ¿Cuáles son las relaciones y por qué la importancia de ese tema de relaciones? Perdónenme, aquí están, que se me fue esta diapositiva, creo que después. ¿Qué es lo que hace el maestro? El maestro lo que hace es asociar, ¿sí? Hay algo que llaman la teoría de las plantillas, ¿sí? Y es que el maestro no tiene que empezar a pensar, oye, espérate, si quito el caballo me quitan la dama. No, eso ya se vuelve
tan intuitivo que viendo esta posición, él sabe que definitivamente tiene que organizar su proceso de defensa o de ataque de una forma en la cual, digamos, por supuesto, acorrale al rey o le quite espacio o gane, digamos, algunas posiciones. Entonces, así piensa el maestro, así pensamos en matemáticas. Matemáticas, de pronto ya no ese proceso de ser un experto en una disciplina, y estoy hablando de matemática, física, cualquier, incluso en el área médica, ¿sí? Teniendo muy presente, digamos, mi profesión de base. En el área médica, tú no aprendes y no conceptualizas la importancia de tomar la presión arterial hasta que entiendes que la presión arterial tiene un vínculo conceptual y muy importante con una entidad que se llama hipertensión arterial del adulto, que esto puede llevar a un accidente cerebrovascular o un infarto o un miocardio, que esto daña el endotelio. En matemáticas igual. Este proceso, iba a decir doctoras, pero este proceso que apreciados profesores, estudiantes, sí, es lo que llamamos constructivismo. Si ustedes me preguntan, este trabajo, ¿qué llevó a entender? Llevó a entender el constructivismo desde el punto de vista educativo, ¿sí? Y desde el punto de vista de lo que llamamos el expertise. ¿Por qué somos expertos? Uno no es experto en la noche a la mañana. En el grupo que tenemos, yo les envío uno que otro problemita, algo muy sencillo, pero es tan importante hacer ese problema por sencillo que sea, porque uno va creando esa plantilla mental, ¿sí? Y esa plantilla mental va creciendo solo con la actividad, solo con el esfuerzo, solo con la práctica, solo con el estudio. Es exactamente en matemáticas. Tú no empiezas enseñando ecuaciones diferenciales a alguien que no entiende en este momento cuál es la importancia de derivar, cuál es la importancia de hacer un proceso integral, o sea, de entender la integral y su fundamento, ¿sí? Uno no pasa, digamos, a teoría de clases sin que realmente la persona entienda qué es el mundo, la teoría de los conjuntos. Eso se llama constructivismo. En ajedrez se entiende así y les cuento, este artículo, por favor, es, mejor dicho, de obligatoria revisión. Vale mucho la pena, les va a enseñar mucho y les va a encantar, ¿sí? Entonces, bueno, sigamos, ¿qué pasó? Estos fueron los resultados. Pues el maestro, curiosamente, pues digamos, no curiosamente, más bien, el maestro tenía claro, ¿sí? Muchos de la ubicación de las piezas y por supuesto fue mucho más rápido. Pero les voy contando algo también súper curioso. Cuando se ubicaban posiciones como esta posición, ¿sí? Esta posición, una posición ilógica, no es una posición caótica, es una posición que jamás ustedes van a encontrar en una partida real. Cuando ponían una posición, cuando le colocaban al maestro, al principiante y al jugador intermedio una posición no lógica, donde el maestro no tenga esa posibilidad de asociación, les voy contando algo, se perdía en cierto modo esa habilidad o esa, digamos, esa mayor capacidad de acordarse de las piezas. ¿Sí? Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Algo muy interesante, y es que nosotros aprendemos basado en gran parte en asociaciones. Enseñar medicina sin que el estudiante entienda por qué es importante hablar de la mitocondria es perder el tiempo. Enseñar matemáticas sin que y no quiero que lo tomen a mal, digamos, mis apreciados docentes y colegas y amigos, sí, porque de pronto van a decir, no, pero Jeremy está hablando de que matemáticas es solo aplicación. No, es contextualizarla. Y no son mis palabras, les cuento algo, es de alguien muy cercano a nosotros, el rey de las neurociencias en Colombia que se llama Rodolfo Ginás. Palabras textuales. En una feria de libros él estuvo acá, ¿sí? Y él decía, miren, no enseñen sin contexto, ¿sí? Y contexto no, en temas de matemáticas no es solo la aplicación, hay muchos aspectos, incluso que le he aprendido aquí al profe André en temas de matemáticas un poco más puras, ¿sí? Que cuando tienen contexto se entienden. En ajedrez es lo mismo. Yo no puedo enseñar, ¿sí? Teoría de aperturas sin que se entienda por qué es importante que el primer paso sea un buen paso, que porque yo ubico una pieza como el peón a 4 pasos del rey, ¿sí? Y no simplemente
el peón allá al lado de la torre, a 3 pasos de la torre. ¿El por qué? Porque es importante el centro. Bueno, me excusan porque yo me demoro un poquito y como se pueden dar cuenta, hay mucho tema por hablar. Entonces, por favor, profe, cuando veas que ya estamos colgados de tiempo, me avisas, ¿sí? Eh, Temas de investigación en neurociencias, muchísimos, ¿sí? Y por supuesto estamos vinculando ajedrez, matemáticas y muchas otras áreas. Magnus Carlsen es él, es una persona que de verdad ha roto muchos de los paradigmas que hemos tenido en el mundo del ajedrez. Una persona que a muy corta edad realmente rayó con la genialidad, o sea, raya con la genialidad, y que persiste siendo el campeón mundial y, hombre, se sale de todo contexto. Vale la pena entender un poco el mundo de este personaje porque enseña mucho, no solo de ajedrez, desde muchas áreas. Pero esto aplica también, profesores y mis apreciados colegas, alumnos y compañeros, al mundo de las matemáticas, ¿sí? Nosotros debemos entender las bases para realmente conceptualizar aspectos mucho más profundos de este mundo abstracto. Nada que hacer. Y llega el mundo de la inteligencia artificial, ¿sí? Esta es otra de las charlas que le planteé a la profesora, le planteé como 5, y una de ellas es redes neuronales, inteligencia artificial y ajedrez. Pues les voy contando que el ajedrez fue supremamente clave para el desarrollo de lo que hoy tenemos como inteligencia artificial, ¿sí? Todos los estudios iniciales y muchos de los que se están corriendo están basados en el ajedrez como juego. Claro, hay otros en este momento, como el de DeepMind, ¿sí? Con la empresa DeepMind en Go, ¿sí? Y ellos desarrollaron pues otros algoritmos en este juego, que bueno, ese va a ser otro de los temas. Por ejemplo, el próximo semestre uno de los proyectos que tenemos es hacer este mini curso relacionando Go con ajedrez. Claramente también una pasioncita ahí que tengo. IBM saltó al mundo del Wall Street de una forma dramática con este encuentro. Aquí está Gary Kasparov, campeón mundial, y yo creo que para mí es un ídolo, literalmente, es uno, quizá el mejor jugador de la historia del ajedrez, ¿sí? Y el que tengo yo creo que más libros. Y de Gary Kasparov, pues te puede hablar mucho. En esta época estamos hablando de 1997, llegan, digamos, unos programas, ¿sí? Con unos algoritmos. A propósito, Cristian me ha preguntado cuál era el algoritmo. Los algoritmos sí son basados en Minimax y algo que se llama poda alfabeta. Eso lo vemos en otra oportunidad, pero son algoritmos de toma de decisiones, ¿sí? Y llega un programa o sea, está el programa y está el algoritmo que está detrás del programa, y este programa que se llama Deep Blue, ¿sí? Pensamiento azul, ¿sí? Resulta que, azul profundo, discúlpeme, resulta que le gana a Kasparov. Y ahí cambia la historia de el enfrentamiento entre la máquina y el hombre. Cambia absolutamente la historia, ¿sí? IBM se catapulta. ¿Ya? ¿Aló? ¿Hay alguna pregunta? Creo que alguien abrió el micrófono. Sí, Listo. creo que se le activó el micrófono entonces a Rubén, pero ya. Ah, listo, listo. Entonces, aquí se catapulta la inteligencia artificial, ¿sí? IBM, como les digo, empieza a brillar, ¿sí? Y por supuesto, empiezan a notar que lo que se puede trabajar en esta área es espectacular. Yo les he contado incluso en nuestras reuniones de los viernes, digamos, esa época que le llamaron como la historia gris de las redes neuronales y la inteligencia artificial, pero esa se empieza a romper, es en este momento, 1997, y ahí, eh, digamos, en cierto modo, empieza todo lo que estamos viendo en este momento. Pero bueno, esa es otra charla. Esta es una recomendación que les dejo a todos. El tema de ajedrez, cerebro y matemáticas se ha tocado a través de la historia en múltiples oportunidades. O sea, parece un vínculo, digamos, indestructible entre estas 3 áreas. Y esta es una charla que me gustó mucho, se dio ahorita en el escenario de la Academia Colombiana. A mí me llamó mucho la atención. Pues sí había alguien ahí que yo conozco que le gusta el ajedrez, que juega ajedrez, ¿sí?
pero la persona que da digamos, esa charla, ¿sí? No es un ajedrecista, pero sí es un amante y un apasionado del ajedrez. Pero hay algo que hay que tener presente, es una persona que ha trabajado en neurociencias, ¿sí? Y es un neurocientífico muy importante en nuestro país. Y solo escucharlo, créanme que los va a motivar para empezar a promover el ajedrez en sus casas, ¿sí? En el adulto mayor, en los niños, en la escuela, en sus alumnos, etcétera, etcétera. Súper recomendado. Temas, no sé si alguien se acuerda cómo se llama el rey de la plastinación, pero el rey de la plastinación, un alemán muy importante, ¿sí? Que tiene este tipo de obras, es un amante del ajedrez y vincula mucho el tema del arte, el ajedrez y las matemáticas, que eso es, mejor dicho, otro tema para desarrollar. Es que hay como 10, profe Caro, ¿qué vamos a hacer? En temas de ajedrez, en temas de neurociencias, en temas de matemáticas, les voy contando que muchos de los estudios vinculan esas tres áreas. Aquí tenemos, por ejemplo, resonancias magnéticas cerebrales, donde evidencian cómo se activa el cerebro de alguien que piensa en matemáticas. Y cuando hacen el paralelo, muchas de las zonas que se activan en la persona que piensa en matemáticas se activan en el ajedrez. O sea que son zonas relativamente comunes. Miren, esto es de verdad espectacular, interesantísimo y les recomiendo, yo sé que les puede gustar por el área de interés, digamos, de esta reunión, este tema. O sea, el tema de cuáles son, digamos, las zonas del cerebro y cómo que se activan en el momento y en la estructurar un pensamiento matemático. ¿Será que se activan las mismas zonas cuando yo pienso en geometría, geometría fractal, teoría de números, ¿sí? O simplemente en el número como tal, en un proceso de pensamiento de cálculo? Esto está estudiado, ¿sí? Y es un tema realmente que considero desde mi humilde perspectiva para el seminario de la filosofía de matemáticas, hay que abordarlo, necesitamos abordarlo, ¿sí? Y hay mucho por hablar de ese tema. Pero bueno, no podía irme sin contarles y algo ya, cositas un poco más personales en temas literarios. Pues este es mi libro favorito, Alice in Wonderland, lo tengo en varios idiomas, varias versiones y realmente pues es para mí el top de los top, ¿sí? Es escrito, ustedes saben que de fondo fue un matemático, ¿sí? Hodgson, ¿sí? Eh, pues con su seudónimo de Lewis Carroll, pero este señor, les cuento que en la historia de Alice Looking Glass, ¿sí? Through the Looking Glass, a través del espejo, mmm, el trasfondo de toda la historia es el ajedrez. Es el ajedrez. Aquí les quiero mostrar como unos apartes del libro original, supremamente bonitos, ¿sí? Estamos hablando, digamos, de unos diseños que llevan más de 80 años, 100 años, o sea, hace mucho tiempo, ustedes saben la época que vivió este hombre, y el ajedrez fue el protagonista. Recomendado no solo leer Alicia en el País de las Maravillas, sino por supuesto Alicia a través del espejo en el libro. Claro, después se van a la película, pero créanme que ver el libro y ver el contexto de verdad es apasionante, es maravilloso. Acá muestro digamos, los diagramas y figuras originales del libro, ¿sí? Cómo aparecían. Miren aquí cómo en el momento en que hubo esa dualidad entre el rey y la reina, ¿sí? Como ustedes saben, pues la reina es la que manda, ¿no? ¿Sí? Y miren incluso la vestimenta de, de muchos de los personajes. O sea, el ajedrez para Hodgson, ¿sí? Para Lewis Carroll fue supremamente clave para entender el mundo matemático y para desarrollarlo, y especialmente para darle una estructura lúdica, que es algo que no nos puede olvidar. Eso es un juego y uno debe divertirse, uno se la debe gozar, ¿sí? Y pues qué rico que uno pueda también aprender gozándose las cosas. Miren, este es desde el libro original, digamos, cómo terminó en cierto modo la historia, diagramada en un tablero de ajedrez. Entonces se las dejo como tarea. Ya quiero contarle, ¿alguien me puede decir a quién están viendo aquí? Por favor. Uno que se anime a contarme quién está aquí. Carito. No, Casi. pero parece. ¿Quién? Mónica. La profe Mónica, ¿sí?
Entonces, miren la profe Mónica, profe, pues está con el algoritmo Ghibli, ¿sí? Y está Cristian también. Oye, Cristian sale en todas las fotos, ya me di cuenta. Y está relacionado con el Día de las Matemáticas que se llevó a cabo en nuestra universidad, algo espectacular, ¿sí? Algo que ya se está, incluso se está extendiendo a otros ámbitos. Les voy contando que gracias, digamos, a esa promoción de matemáticas, ajedrez y por supuesto todos los procesos que se llevaron a cabo en el Día de las Matemáticas, estamos en voces de otras universidades. Les cuento que incluso me contactó un estudiante de la Distrital, ¿cierto, profe Caro? De la Distrital y él empezó a, digamos, asistir al grupo que tenemos los días viernes. Pues algunos no ha podido por temas más académicos, pero eso ¿a qué nos lleva? En cierto modo, esto es construcción social, profesores, esto es construcción social, colegas y compañeros, ¿sí? Y es empezar a, digamos, fomentar la creación de estructuras y redes académicas en equipo. Esto no se puede solo. Y yo sí estoy totalmente en contra de que se vea la matemática como algo que se trabaja de forma aislada. ¿Sí? En mi humilde opinión y desde una perspectiva un poco inocente, pero muy soñadora, veo las matemáticas como una construcción completamente social donde nos podemos apoyar. Entonces, por ese motivo, con la profe Caro y varios de los presentes, creamos este grupo que nos estamos reuniendo los días viernes a las 2, a las 3, ese es a las 12, a las 2 de 2 a 4, en el laboratorio de matemáticas, donde estamos, digamos, trabajando muchos de los aspectos. Estamos viendo el ajedrez como juego, pero por supuesto siempre con el objetivo claro, integrar el ajedrez con las matemáticas, ¿sí? Y miren la descripción. ¿Quién cree? Yo creo que esto fue la profe Caro. Grupo del Departamento de Matemáticas de la Universidad del Bosque, interesado en la intersección entre el ajedrez y las matemáticas como un proyecto de construcción social. Es un deber moral, profesores. Incluso les puse un problema, ¿sí? Que vamos a ver, un problema que dimos hasta un mes para resolver, porque no, como lo dijimos en un momento, no es un problema trivial. Uno dice, bueno, pero aquí cómo llega, cómo sí, ¿qué es el problema? El rey debe llegar, ¿sí? De este punto, que es E1, a este punto que es E8. Entonces uno dice, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 movimientos. Pero también podría llegar por esta vía, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 movimientos. Ahora la pregunta es, ¿y cuántas vías tiene el rey para llegar de ese punto al otro punto? Resulta que ese problema, repito, no es un problema trivial, es un problema que ya se sabe la respuesta, pero lo que no he encontrado realmente es como el algoritmo que lo solucione. Y por ejemplo, esto es lo que estamos trabajando de fondo en el grupo, ¿sí? Y es, oye, venga, saquemos también productos y mostremos que el departamento, la facultad, tiene aspectos que mostrar tanto a nivel interno, en este caso en la universidad, pero también a nivel externo. Participemos, o sea, lo que estamos creando tenemos que mostrarlo. Solo les dejo ahí algo ya muy rápido, ya terminando aquí la reunión, qué pena con ustedes que me he demorado, ¿sí? Pero pues hasta en derivando salimos en el mundo de las matemáticas y el ajedrez. Recomendaciones grandes y ahorita sí le voy a pedir el favor, unas pequeñas palabras del profe Andrei sobre cómo le pareció este libro, profe. Bueno, a todos muy buenas tardes, Jeremy. Muchas gracias, Jeremy, por la charla tan bonita. Cualquier cosa que yo diga ahora después de la charla es casi vergonzoso para mí, pues no, no, no podría agregar algo más a pues tan bonita charla. Aquí comparto, Jeremy, acá está el libro. El libro me gustó muchísimo porque me ayuda a visualizar la matemática quizá desde un punto de vista más profundo relacionado con el ajedrez, y me explico un poco. Cuando él menciona lo de estrategia y táctica, yo pensaba en un problema matemático y hay problemas matemáticos que requieren un análisis profundo, una estrategia y entender qué se necesita, una estrategia, y una táctica que es ir resolviendo los
pequeños pasos intermedios. Entonces, me pareció genial ese paralelo constante entre la filosofía de la vida respecto al ajedrez y la filosofía de la matemática. Es tener claro como un proyecto, un problema, esa es la estrategia, pero simultáneamente ir resolviendo pequeños problemas que van apareciendo, esa es la táctica. También menciona lo de la posibilidad de adaptación a los diferentes escenarios y me pareció genial, o sea, me pareció increíble, porque así es la matemática. No podemos casarnos con una sola área, con una sola línea, con una sola idea, sino es necesario que conozcamos diferentes herramientas para cuando llegue el problema grande que queremos resolver, podernos adaptar y adaptar el problema a quizá lo que podamos hacer. Entonces, es un libro totalmente recomendado. Agradezco infinitamente a Jeremy por haberme prestado el libro y permitirme leerlo y está genial. Él compara el ajedrez con la vida, muestra cómo las estrategias del ajedrez sirven para la vida, pero el paso a matemáticas es inmediato, eso es un isomorfismo ahí inmediato, entonces está genial, está genial. Gracias, profe. Muchas gracias. Sí. Bueno, por temas de tiempo, profe Caro, tengo unos minutos. Es que yo voy a pasar esto si quieres muy rápido, pero sí necesito unos 5 minuticos al final por un invitado que tengo a esta reunión y creo que es clave que lo escuchen. Claro que sí, ¿Sí? doctor. Ah, bueno, gracias. Sí, entonces esto lo va a pasar un poco rápido. Créanme que esto lo vamos a volver a ver si la profe Caro nos da un nuevo espacio. Entonces, ya para, digamos, para finalizar, les cuento, el ajedrez se lee así en figuras, pero hay una construcción también desde el punto de vista de notación. No podemos, por ejemplo, leer esta partida, una partida espectacular, Londres 1851, entre Staunton y Williams, si no entendemos realmente qué es lo que está pasando allí. Y es sencillo, es sencillo. Para eso tenemos que saber qué es el tablero. Todo esto lo vimos, lo estamos viendo ahorita, incluso de forma básica con el grupo, que es la columna, que es la diagonal, que es la fila, ¿sí? Cómo se nombra cada una de los escaques, cada uno de los cuadritos. Mira, este es el A1, ¿sí? Aquí lo vemos, por ejemplo. Esta es la forma, esto se llama notación de ajedrez. La forma en que podemos estudiar el ajedrez tiene que basarse, por supuesto, en un lenguaje, y ese lenguaje está basado en ese sistema que se llama el sistema algebraico, cómo se ubican las piezas del ajedrez, ¿sí? Qué es el flanco de dama, qué es el flanco de rey. Un libro que aquí no me va a quedar, pero de verdad, otro libro recomendadísimo, Teoría de Juegos, es el que estamos desarrollando ahorita en nuestras tertulias. Y bueno, este es el laboratorio de matemáticas, aquí una de las sesiones. ¿Y quién creen que es? Oye, en todas las fotos sale Cristian, ¿no? Cristian, mire, así lo diagramó el algoritmo Ghibli. Está también, bueno, ahí les dejo para que sepan quién está allí. Esto, por ejemplo, me llegó hace 2 días, ¿sí? Y beneficios de estudiar ajedrez, esto lo vamos a pasar para otra charla. Y ahora sí quiero que me digan quién está aquí a la derecha, quién está ahí sentada. Yo reconozco esa foto, Jeremy. ¿Sí? Ah, bueno. Porque yo la tomé. Muy bien, muy bien. La profe Caro, sí, que a propósito, de verdad, enormemente agradecido con el departamento, con la profe Caro y por supuesto con todos los docentes, eh, digamos, aceptar y, pues las iniciativas que les he planteado. Muchas gracias, de verdad. Les voy a contar algo ya muy personal, no me demoro más de 5 minutos. Para mí, pues, como se pueden dar cuenta, el ajedrez es gran parte de mi vida, una pasión, además del mundo de la medicina y el mundo de las matemáticas, ¿sí? Para mí fue duro en la época de COVID. Realmente, si ustedes se dan cuenta, es la visualización del COVID como un ajedrez, ¿sí? Y pues a mí me dio COVID, fue una época de temor, fue muy compleja para mí, ¿sí? E incluso en el momento en que yo empiezo a pensar en la posibilidad de estudiar pues algo que también me apasiona, como las matemáticas ya formalmente, ¿sí? A mí me han dicho que de pronto yo había quedado mal con alguna secuela de COVID, así me dijeron, ahí les cuento ese dato. Pero llegó pues, digamos, un momento, y esto fue hace relativamente poco, yo soy, digamos, en la clínica, pues generalmente me dedico a mis temas
académicos, de en docencias, con los muchachos, ¿sí? Con mis pacientes. Pero un día una persona, sí, tenía este ajedrez y yo le pregunté y empezamos a hablar de los temas de ajedrez y quedamos en que íbamos a jugar y él me retó, ¿sí? Esto, pues yo, como les digo, yo poco publico eso, pero ese día mm, fue impactante para mí, fue muy bonito, fue muy, digamos, gratificante poder jugar una partida de ajedrez con un paciente mío, un paciente que tiene una leucemia linfoide aguda. Yo no sé si se pudo conectar, Darwin. Profe, tú sabes si está Darwin. Hay un invitado que es, ya te digo, porque de pronto no sé, Elena Zapa. No, es que Darwin creo, no se había podido conectar. Sí, Sí, permítame un segundo. a ver si de pronto se puede conectar en este momento, porque estoy muy pendiente para darle el acceso. Sí, deme un segundo, profe. Sí, porque él les quiere contar algo muy puntual. Deme un segundo. Perfecto. Y ya los dejo. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Sí, si les puedo ir respondiendo. Sí, por aquí de pronto mientras te da respuesta el invitado, por aquí estaba escribiendo el profe Ricardo al inicio de la charla. Tú nombraste de una película muy interesante y él preguntaba cuál fue el nombre porque creo que omitiste decir el nombre de ella. La película, pues, dejé la diapositiva, entonces, perdónenme, me excuso. Hay varias películas, pero una de ellas se llama La jugada maestra. ¿Sí? La jugada maestra es esa película, eso salió hace aproximadamente 3 años, donde se personifica la vida de Bobby Fischer, ¿sí? Y muestra cómo impactó la hegemonía de la Unión Soviética en plena posguerra. Estamos hablando de cortina de hierro, estamos hablando de la Guerra Fría y bueno, por supuesto, digamos, toda esa parafernalia que hubo relacionada ¿con qué? Con el crecimiento de ese futuro campeón mundial. Estamos hablando de 1972, cuando él ya se proclama campeón mundial, y fue, digamos, en la época donde hubo un cambio desde el punto de vista de la visión del ajedrez como deporte, como uno de los muchos cambios, en donde Bobby Fischer decía, oye, espérate un momento, yo quiero que el ajedrez tenga, digamos, una, un, un puesto muy importante en la cultura de la sociedad, ¿sí? No puede ser que, hombre, uno juegue por allá en un estadio o en una recámara, no, tiene que haber, digamos, unos lineamientos incluso estéticos, unos, unos premios importantes, ¿sí? Entonces, esa es la película, profe Ricardo. Igual yo le paso, bueno, no sé si la profe Caro desea, pero mis diapositivas yo las puedo enviar en PDF y se pueden difundir. Claro que sí, Doc. Por aquí creo que ya está tu invitado, Darwin, ya le hemos dado Listo, acceso. listo. Hola, Darwin. Hola, doctor. Buenas tardes, ¿cómo estás? No, una lástima, yo no sabía que no te habías podido conectar. Mira, aquí estamos si quieres prende un momento la cámara y quiero que te conozcan, Darwin, y les cuentes un poquito de tu historia y por qué el ajedrez, digamos, ha sido importante. Te perdiste toda la charla, pero bueno, yo te la paso luego. ¿Sí? Espérate. Ay, qué pena si me ven. Es que estoy justamente o sea, me acaban de dar salida hoy, entonces por eso estoy en un carro. Que a propósito, yo le di salida. Sí, tal cual. Esta mañana. Sí, sí, pero pues quería que te conocieran. Les conté el episodio que tuvimos, digamos, en donde
me retaste a jugar ajedrez. Sí, que la verdad la partida fue de 10 minutos. Eso sí, el profesor se movía súper rápido. Yo soy más de una partida mía se puede demorar más tiempo, pero el doctor sí es muy rápido. O sea, como que ya sabe exactamente dónde moverse, cómo moverse. Tiene muy presente todo el mapa. No, Entonces, no. Sí, 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 no, pero cuéntanos un poquito, Darwin, algo que, bueno, igual para que tengan presente, Darwin pues es un paciente que tiene una leucemia linfoblástica aguda, que ha estado en quimioterapia y hoy salió de quimioterapia. Pero cuéntales un poquito sobre tú cómo es el ajedrez, lo que me decías acerca de esa dificultad muchas veces que tienes con quién jugar y lo que tú realmente percibiste en ese momento en que tuvimos esa maravillosa oportunidad de jugar. sí, básicamente a mí me encantaría poder jugar con más personas. Realmente solo pues puedo jugar con mi papá. Aparte de eso, pues jugué con el doctor, pero no tengo como un grupo o un montón de personas que realmente les guste y sepa jugar ajedrez. Entonces, pues no tengo esa práctica, esa constancia con quien poder jugar, entonces tampoco como que puedo desarrollar la habilidad de jugar como debería ser o como me gustaría tenerla también. Vale, vale, Darwin. No, pues bueno, así que igual ahí estás viendo a la profe Caro, ella es la coordinadora, digamos, de estos espacios académicos. Yo incluso le hice la solicitud formal y autorización que en un momento dado, así estés hospitalizado, te puedas conectar de forma virtual y puedas estar, pues, digamos, en este proceso de aprendizaje con todos nosotros, ¿vale? Muchas gracias, sí me gustaría, claro que sí, Listo. Darwin, un abrazo para todos allá en casa y cualquier cosa me escribe. Chao. claro que sí, gracias. Que estés bien. Listo, muchas gracias de verdad por permitirme, pero es que, digamos, para mí fue relevante, creo que eso lo compartí con varios de ustedes en nuestra tertulia y nuestro primer paso de un proyecto de investigación formal. O sea, debe ser una línea de investigación. Y bueno, cuando yo le conté a Darwin este proceso, pues que este hombre quedó maravillado y por supuesto, pues sí, como parte de esa construcción social, tenemos la oportunidad de que alguien más pueda participar, así sea desde la distancia, pues considero que es algo relevante para todos nosotros. Entonces, muchas gracias, profe Caro, y bueno, a todos ustedes por aguantarme esta hora hablando, hora y 10 minutos, me pasé 10 minutos. Gracias. Doc, muchísimas gracias a ti por este espacio de charla. La verdad, siempre disfrutamos. Hay mucho, mucho por contar. Así que pues, realmente nos sentimos como muy contentos de escucharte y como que genera un poco esa emoción a seguir profundizando, a seguir trabajando en esta disciplina tan linda como es la matemática y a través del ajedrez, cómo llegamos a ese tema de teoría de juegos. El profe Ricardo había levantado manita, no sé si tenga alguna pregunta respecto a la respuesta del doctor sobre la película. Te doy ahí la palabra. No, Caro, yo después en el grupo la comento unas dudas que me generó la charla. Muchas gracias. Listo, profe. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta. Mientras de pronto escriben o se animan, Andrei, te escuchamos. Gracias, profe Carito. La pregunta es si, pues, haber estudiado ajedrez durante tanto tiempo, esos mecanismos de aprendizaje y de análisis de problemas, ¿de qué manera explícita los ha usado Jeremy en la solución de problemas matemáticos, particularmente en la carrera, que ya son problemas de otro tipo, no son tanto cálculos quizás, sino se enfocan en otras maneras de ver ciertas cosas? Entonces, los algoritmos que usan el ajedrez, ¿cómo los ha podido aplicar en la carrera, en específico en la carrera, en las materias de la carrera, cuando ha profundizado las materias? Gracias, profe Carito. Gracias, Jeremy. Profe Andrei, muchas gracias por la pregunta, una pregunta clave. Se la voy a responder en dos fases. La primera fase es una fase un poco más panorámica y global. Yo aplico mm, más que los algoritmos, el pensamiento estratégico todos los días y absolutamente en todo momento. ¿Sí? Le voy a dar un ejemplo médico. ¿Sí? Yo no empiezo un tratamiento médico a menos que haya visualizado y organizado las variables importantes
y en este caso las variables que pueden impactar en el correcto, digamos, funcionamiento de una estrategia terapéutica, de un medicamento, ¿sí? Yo intento antes de iniciar, por ejemplo, antes de irle a comentar a un paciente que tiene un tipo de cáncer, un mieloma, yo hago una estructura mental donde digo, oye, espérate, es una persona, está con es una persona joven, está con sus padres, o no está con sus padres, cuál es su rol social, cuál es su, digamos, rol laboral, ¿sí? Eso es en ajedrez, hacemos eso. Cuando, por ejemplo, estoy jugando una partida, digamos, lo que llamamos juego clásico, ¿sí? Uno tiene unas herramientas de pensamiento donde uno hace un análisis de variantes, eso también lo vimos en la tertulia, algo que se llama, digamos, un árbol de variantes, y uno empieza a pensar, bueno, si yo juego caballo F3, él me puede responder H5, B3 o C5. Ahora, si me juega B3, tengo dos opciones o tengo tres opciones, se va creando un árbol de análisis. Si usted se da cuenta, eso mismo lo puede hacer o sea, se puede hacer y lo hacemos. Es que muchos de estos aspectos realmente los estamos haciendo todos los días, lo que pasa es que no somos conscientes en muchas oportunidades de ese proceso de pensamiento, pero el pensamiento crítico, la organización desde el punto de vista de estructura mental, está basada en muchos de estos aspectos que se fortalecen con el ajedrez. O sea, yo le puedo decir, profe, que en mi día a día lo uso todo el tiempo. Para la gestión de mi tiempo, ahí perdóneme la redundancia, la gestión del tiempo es clave tener una visión estratégica. La gestión financiera es clave tener una percepción estratégica y táctica, por supuesto. Pero aspectos como el respeto. Uno dice, pero ¿qué tiene que ver el respeto? Sí, un valor con el ajedrez. Todo, porque yo, por ejemplo, si juego incluso, alguien me decía, y yo, ya que está Darwin, me decía, no, déjalo ganar. Una de las hematólogas se acercó, sí, a la partida, me dijo, ay, Jeremy está jugando, qué rico, sí, y se quedó ahí, ay, y me dijo, mi esposo y mi hijo les encanta, y yo, lo que pasa es que esto para mí es como un partido de fútbol, entonces yo como que me emociono, así decía la doctora Marta. Marta estaba allí y me decía, no, pero déjalo ganar. Yo no, le dije, no, voy a jugarle bien, ¿sí? Porque ante todo hay un principio en ajedrez y es que tienes que ser honesto. Ese es un principio en la vida, ese es un valor para mí fundamental, ¿sí? Y yo le dije a Darwin, yo te voy a jugar bien, yo no te voy a dejar ganar. Y le gané, ¿sí? Y eso creo que es más valioso que simplemente, entre comillas, por cortesía, ¿sí? Que me ha pasado en varias oportunidades, de que alguien me diga, no, pues déjalo ganar, ¿sí? Ese dejarlo ganar creo que no va conmigo, porque no soy honesto. Entonces, ahí te respondo, profe Andrei, desde el punto de vista de una pequeña percepción que tengo sobre mi vida en el día a día, donde aplico ajedrez, pero le cuento algo, aplico muchos aspectos matemáticos. Ahora se lo voy a responder desde el punto de vista de la matemática, ¿sí? Siendo un novato, si lo quieres ver así, por supuesto, respecto a ustedes con la formación, la experiencia que tienen. Pero le cuento que y eso un dato, el profe Rubén en uno de los primeros semestres habló de Polya, y yo les cuento una cosa, cuando uno lee a Polya, ¿sí? A George Polya, ¿sí? Uno identifica que él estructura la resolución de problemas en unas fases. Eso es lo mismo que se hace en ajedrez. Si yo veo una partida, por ejemplo, yo estoy haciendo un análisis de una posición, yo evalúo, 1, número de piezas; 2, ubicación del rey, en este caso seguridad del rey; 3, ¿quién tiene dominio del centro? 4, ¿hay columnas abiertas para las torres? 5, ¿es una posición cerrada, semicerrada, abierta o semiabierta? 6, ¿cuáles son los puntos vulnerables? Y eso son más o menos como unas 20, que eso con el tiempo lo vamos a ver en el curso, ¿sí? Pero cuando uno revisa Polya, ¿sí? Es que mira, incluso acá al lado tengo el libro, lo tengo en inglés y en español, pero de verdad que Polya, y ustedes conocen muy bien, bueno, de pronto aquí hay unos invitados que de pronto no están tan cercanos, pero Polya da una estructura mental para la resolución de problemas. Entonces, por ejemplo, nomás uno de los problemas que puso el profe Andrei, ¿sí? Yo no puedo empezar a resolverlo sin tener un mapa mental de lo que voy a hacer, ¿sí? Yo no puedo empezar a resolver y a calcular aspectos en donde yo no tengo claro para cuál es el objetivo, o sea, cuál es el objetivo y por qué lo hago,
¿sí? Yo no puedo empezar a hacer un análisis de un problema de derivadas sin entender la construcción y el proceso mental y el panorama de lo que yo estoy buscando. Debe haber un objetivo. Entonces, el paralelo es total, lo que me sirve y lo que me aporta es gigantesco. Hay un problema, y es que muchas veces con un solo, digamos, ejercicio, uno puede demorarse más de lo que debería. Pero yo soy de la política de que uno aprende más por calidad que por sobresaturación, ¿sí? Claro, ahí yo entiendo, y eso ustedes lo van a ver, por ejemplo, en el estudio de Chase y Simon, de que no, sí hay que hacer mucho ejercicio, ¿sí? Y ellos dicen, usted no puede ser experto si no practica, si no hace ejercicios, pero debe haber como un punto intermedio. El tema conmigo es que muchas veces estos ejercicios me rondan tanto en la cabeza y me quedo ahí pensando, apenas mi esposa me mira, bueno, pues háblame, Denis, mírame a los ojos, ay, yo sí, qué pena, ¿sí? Pero créanme que eso lo obsesiona uno tanto que llega un punto en que te quedas haciendo el análisis, y yo personalmente eso lo disfruto muchísimo, o sea, a mí me encanta, si a mí me pagaran por pensar, de verdad, yo me quedaría ahí todo el tiempo, ¿sí? Bueno, también atendiendo pacientes, dirá Darwin, no, Jeremy se la pasa pensando y jugando ajedrez, no, Darwin, tranquilo, no te preocupes. Pero sí me ayuda mucho. Tengo muchos ejemplos y le comento que por ejemplo, en esta asignatura de análisis matemático, que es una asignatura tan abstracta, yo no la veo tan compleja, ¿sí? Lo que pasa es que creo que, por supuesto, no conozco tanto, primero, ¿sí? Eso tiene que ser, entre menos uno tenga conocimiento, como que la ve como más sencilla, pero sí pienso que el ajedrez me puede ayudar y me ha ayudado a entenderla por lo menos en su estructura macro, ¿sí? Lo que yo le decía, profe Andrea, en algún momento, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hablábamos de tema de, oye, del aprender a demostrar, ¿sí? Uno no aprende, o más bien, uno no estructura la demostración sin tener por lo menos un panorama de lo que puede pasar, de una vía. ¿Será que la respuesta la estructuro mediante alguna técnica directa, o será que me voy por reducción al absurdo? ¿Sí? Eso tiene que estar estructurado antes de empezar el proceso, digamos, de construcción, ¿sí? O más bien, es una parte de la construcción, ¿sí? Es como, recuerden una de las normas básicas: no toques un peón, no toques una pieza, ¿sí? A menos que ya hayas considerado las consecuencias de haberlo hecho. Entonces, no sé si le respondí, yo ahí me puedo demorar de verdad un montón, y estoy muy apenado con ustedes porque sé que me he pasado el tiempo, pero esto me emociona, además tengo discurso para rato. Jeremy, muchas gracias. Sí, satisfecho con la respuesta, muy amable, muy gentil, muchas gracias, muy bonita la charla. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo quería, pues, digamos que mientras por ahí se animan, o si quieren escribirla, también pueden escribirla, hacer como un paralelo, Doc, cuando te escuchaba, digamos, como los beneficios, ¿cierto?, que tiene el hecho de jugar ajedrez. Yo hacía un poco el símil como esa capacidad cuando uno es estudiante en el momento de tener que hacer alguna demostración, que usualmente uno tiene todas las herramientas o técnicas bases para demostrar, que son como, bueno, hágalo de forma directa, indirecta, ¿cierto? Tengo como todas esas herramientas con las que llego a un examen o a un ejercicio demostrativo, y pensaba como en ese símil cuando uno tiene como unos procesos muy claros de cómo empezar, por ejemplo, una partida, pero en el camino muy seguramente vas a tener que tomar decisiones tal vez con poco nivel de confianza en lo que estás haciendo. Y pensaba que así mismo pasa cuando uno está haciendo pues un ejercicio, sobre todo en la parte demostrativa, que a veces le cuesta mucho a los estudiantes, o nos cuesta, digamos, cuando uno se tiene que enfrentar a una demostración que pues de entrada de pronto uno no ha trabajado, uno casi que se toma su buen tiempo, y por donde decides cómo seguir el camino, puede ser que te demores un tanto más, puede ser que te equivoques, puede ser que le tocó regresar, y pensaba como en esa relación que puede ser muy interesante con el ajedrez,
y es esa capacidad del matemático de tomar decisiones y de afrontar las consecuencias de esas decisiones. Profe, pero déjeme hacer una pequeña anotación. Y usted habla de un tema de toma de decisiones. ¿Sabe cómo se llamaba la teoría de juegos antiguamente? Teoría de la decisión. Nació como teoría de la decisión en los trabajos del 51 de von Neumann, ¿sí? Así inició. Y es, oye, ¿por qué tomamos una decisión? ¿Por qué tomamos otra? Pero bajo una estructura conceptual matemática. Eso es algo espectacular. Y bueno, yo creo que personalmente, obviamente estoy en un momento en donde me ha fascinado esa rama de la matemática, donde me parece que se puede trabajar y se puede aportar mucho, pero a mí me parece que es una rama que debería estar integrada en los pensum, ¿sí? Tengo mi sesgo, por supuesto, tengo el sesgo, pero hay aspectos incluso formativos, educativos, ¿sí? Que nacen de la teoría de la decisión. ¿Por qué tomamos una decisión y no otra? Yo les cuento aquí un pequeño paréntesis. Digamos, mi tesis en la especialización en docencia la hice en ajedrez, ¿sí? Tomé esa decisión, pero todo el mundo, no, pues yo soy profe de medicina, pues, ¿por qué no la hace mejor en medicina? No, yo la quise hacer en ajedrez, ¿sí? Y la hice en un tema y es el aprendizaje autónomo en ajedrez, ¿sí? Toda mi tesis fue cómo aprendemos solos, ¿sí? Y cuál es, digamos, el beneficio de aprender en equipo. O sea, pues claramente hay unos grandes beneficios de trabajar y poder, digamos, participar y poder interactuar. El tema de la interacción es tan fundamental en todas las esferas, ¿sí? Somos seres sociales, ya, eso está claro. Y eso aplica absolutamente en todos los ámbitos, en todos los campos. Pero ya cuando empiezo a encontrar algunos aspectos en tema de aprendizaje autónomo, sí, pues me doy cuenta primero que el responsable del aprendizaje es el estudiante. De entrada es el estudiante, ¿sí? Ese tema de, y ustedes lo saben incluso mejor que yo, el tema de la tabula rasa, eso digamos ya ha perdido un poco de peso y hoy en día la construcción de procesos de pensamiento dependen del estudiante. El papel realmente del docente se vuelve un papel guía, orientador, ¿sí? Pero si el estudiante no parte el proceso del motivación, exactamente similar, o bueno, va a ser de baja calidad. Entonces, pues es una invitación, esa es solo una de las aristas, profe, y para todos, que se pueden, digamos, trabajar, que se pueden profundizar, tema de educación. Y aquí aplica, miren, ustedes se dan cuenta, hay una cantidad de trabajos, por ejemplo, en ajedrez y pensamiento crítico, ¿sí? Y teoría de juegos, ¿sí? O sea, digamos, el trasfondo y el potencial que tiene este campo de ajedrez, teoría de juegos, matemáticas, es gigante, ¿sí? Y lo visualiza alguien que, pues, por supuesto, no tiene el bagaje de conocimientos de ustedes. Doc, muchísimas gracias. Bueno, no sé si haya preguntas, creo que no. Vamos a ir entonces cerrando. Queremos agradecerte de verdad por este espacio muy ameno, muy motivador. A todos los asistentes también, gracias por estar, por escuchar, por hacer parte también de este espacio que creamos de parte del programa de matemáticas precisamente para hacer comunidad, para poder pensar y repensar en matemáticas y acerca de las matemáticas. Así que muchas gracias. Regresaremos nuevamente el 25 de abril, después de Semana Santa, después del receso que vamos a tener con una charla muy interesante a cargo del profesor Esteban Herrera. Así que muy invitados todos para que podamos unirnos nuevamente. Doctor Jeremy, muchísimas gracias de verdad por este espacio y a todos los asistentes. También muchas gracias. Un abrazo y feliz tarde. Gracias, Carito. Aquí Gracias. participaron todos los estudiantes de la materia de estadística inferencial. Gracias, profe. Un abrazo. Bueno, Qué bueno. bueno, Vale. chao, Gracias, doctor buen fin de Reyes. semana. Un abrazo, chao. Chao, chao.
Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Gracias, buena tarde. Chao, buena tarde.